Quiero empezar con el biofertilizante, que es la práctica más sencilla. El biofertilizante, no sé si, ¿qué se me hizo, Edison? ¿Dijiste el tubito ya? Álvarez, sí. Aquí sí. Ya, ¿me puede traer el tanque aquí para ponerlo aquí para hablar un poco nada más de eso? Lo vamos a poner ahorita abajito ahí con el agua. Entonces, vamos a elaborar un biofertilizante, un biol, hay varias formas como le llaman. Básicamente es un abono líquido fermentado, ¿no? La base recomendada de este producto es estiércol de vaca fresco. Hay un tema que hay que tener ahí cuidado y que hay que respetar, ¿no? Por ejemplo, certificaciones como Global Gap consideran esto un estiércol fresco. Entonces, si yo tengo una certificación Global Gap y hago una aplicación de biol, digamos, 90 días antes de cosecha, puedo tener un problema ahí de inocuidad, ¿no? Entonces hay que tener eso en mente. Hay gente que lo elabora sin estiércol para no tener ese problema, ¿no? Eso es una alternativa. Cuando trabajamos con cultivos que tienen ese tipo de características, hay que tomar eso en cuenta nada más, ¿no? La fuente del estiércol, pues siempre se recomienda un estiércol limpio, de animales saludables, que no estén enfermos, tener la posibilidad, digamos, de contar con un estiércol, incluso que uno tenga una comunicación con el ganadero para saber cuándo fueron las aplicaciones, si fueron parasitantes o cualquier producto, digamos, veterinario, pues porque no queremos traernos para acá, digamos, antibióticos o parasitantes o cosas así, porque puede afectar el desarrollo del producto. Entonces, la base, lo que vamos a utilizar como base es estiércol. Entonces el estiércol, digamos, es la base fermentativa. Sobre eso tenemos otro componente que podemos, digamos, mejorar la parte biológica, y si normalmente se hace para hacer más agresiva la fermentación, se utiliza levaduras. Si tenemos una fuente como microorganismos de montaña o o incluso otras fuentes de microorganismos interesantes como el suero de leche crudo, ya fue pasteurizado, pues ya sería una fuente nada más de proteína, no una fuente de microorganismos. Luego podemos agregar un componente muy interesante en estos bioles, es agregar materia verde, que puedo agregar desde plantas medicinales. Por ejemplo, aquí podremos agregar cuestiones como, lo que estamos buscando son plantas, incluso hierbas que crecen dentro de la plantación, que tienen información de microelementos y microbiología, que cumple una función muy interesante en los bioles. Realmente hace una gran diferencia utilizar plantas como higuerillas, podemos utilizar leguminosas, podemos utilizar ortiga, podemos utilizar diente de león, podemos utilizar plantas que tienen características de contenidos, ya sea nutricionales, medicinales. Y eso obtenemos ahí un producto muy interesante, y cada planta va a aportar diferentes cosas. A mí me gusta mucho trabajar con higuerilla y con leguminosas, ¿no? Esteban, aquí hay una planta que es muy común, que se llama anamú. No sé si tú la conoces, que huele muy fuerte, tiene algunas propiedades medicinales. Podría agregarse, realmente cualquier planta que se agregue va a contribuir. Si hay una planta, por ejemplo, como tipo el neem, digamos, o plantas que tengan propiedades antibacteriales, si uno las usa en mucha cantidad, podría afectar un poco la fermentación. Pero realmente el estiércol y la levadura, eso se come todo ahí adentro, no hay un problema muy grande. Plantas así especiales para eso, les digo, leguminosas, higuerilla y ortiga, ¿no? No sé si conocen aquí, ¿cómo le dicen a la ortiga? Pringamosa. Ya, entonces ahí van. Y lo otro es hierbas agresivas del cultivo, ¿no? Si yo tengo hierbas muy agresivas que tengo dentro del cultivo, yo voy y corto eso y lo incorporo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad microbiana, mineral, que hace que esa hierba crezca ahí. Que esa hierba está haciendo un trabajo de reconstitución mineral biológico en el suelo. Entonces, cuando yo traigo esa hierba y la uso en mi compost o la uso dentro de mis bioles, estoy aportando esa información ahí. Entonces empiezo a contribuir en el lapso del tiempo a ir reduciendo la necesidad de que esas hierbas aparezcan en el cultivo, ¿no? Voy reduciendo ese efecto. Ahora, también puedo utilizar biofertilizantes sin esta parte vegetal. Puede ser simplemente el caldo de estiércol con minerales y listo. Faltó ese componente. El otro componente son minerales. Entonces ahí, ¿qué puedo aplicar? Yo prefiero las cenizas de maderas duras, ¿no? O sea, ceniza, y hay que rescatar la ceniza antes de que se nos deshaga, digamos, en el fogón. No sé si ustedes han visto cuando uno está cocinando en un fogón, por ejemplo, hay un momento en el que yo puedo sacar una ceniza que es mucho más densa, y un momento que la ceniza se hace como un papelito, ¿no? Y se desaparece. Obviamente vamos a buscar una mejor ceniza. Si yo tengo acceso, por ejemplo, puedo hacer ceniza de cascarilla de café, puedo hacer ceniza de cascarilla de arroz, puedo hacer ceniza
de maderas, puedo hacer ceniza de mis mismos árboles para tener información, por ejemplo, de la poda, como lo que hicimos hoy. Yo puedo tomar madera de esa, la puedo secar, puedo hacer ceniza y estoy reincorporando eso dentro del sistema, ¿no? En sistemas más, digamos, convencionales, se utilizan en agricultura orgánica, pero por ejemplo puedo utilizar también sales minerales, ¿no? Yo no soy mucho de las sales, digamos, no las promuevo mucho, pero se puede utilizar sulfato de magnesio, sulfato de zinc, bórax, sulfato ferroso, ese tipo de minerales, y puedo hacer fórmulas diseñadas en base a lo que yo necesito. Lo que hemos aprendido es que la aplicación de esos sulfatos, si yo quisiera hacer correcciones de magnesio, de zinc, de boro, por ejemplo, de una forma, aportar eso a mis cultivos, realmente que fermenten dentro del biol no es la forma más estratégica. La mejor sería fermentar el biofertilizante y en la mezcla, antes de aplicar a campo, yo hago en el tonel ahí la mezcla con las sales minerales para hacer una aplicación de corrección, digamos, para controlar esas aplicaciones. Los minerales que yo aplico en el tanque, sí se quelatizan, sí hay una solubilización y sí hay una incorporación, pero no me permite luego hacer un manejo más estratégico en el campo de esos minerales. Incluso hemos visto que hay antagonismos minerales adentro del biofertilizante, que si yo mezclo todo dentro del biofertilizante, no siempre la solución, digamos, va a ofrecerte una solubilización completa, es más lento. Y está bien, digamos, funciona bien de esa manera porque el biol va con el tiempo que yo voy aplicando biofertilizante, yo voy alimentando un sustrato mineral ahí en el suelo, ¿no? Y biológico, por supuesto. Pero digamos, cuando yo tengo una situación específica de magnesio, de boro, de zinc, yo recomiendo agarras el biol y agregas al tonel cantidades cuantificadas según diferentes criterios para hacer las aplicaciones. Un momento en suelo. Por eso estoy diciendo, para cuando tengo una plantación que tengo problemas con esos minerales y quiero ayudar a corregir rápido, es mejor solubilizarlo en campo antes de aplicar en el momento, en campo. Y puedo controlarlo mejor, ¿no? También, o sea, puedo controlar dosis de una forma más estratégica. Cuando ya está en el biol, toca hacer análisis del biol y toca estar bien, y el manejo ya entra a otro nivel de complejidad. Ahora, la propuesta también es producir bioles de una forma intensiva, y si yo estoy alimentando, digamos, constantemente la planta con bioles, no sé, digamos, ritmos mensuales, bimensuales, pues realmente esos contenidos minerales salen un poco del juego, porque ya al tener ese volumen y estar aplicando, realmente ahí es un alimento permanente que va llegando a la planta. Y eso, por ejemplo, lo que pasa cuando uno usa un biol de un biodigestor, ¿no? Que podemos tener muchísimo más volumen, mucho más barato, y podemos hacerlo pues bastante eficiente. Entonces, de esta receta, ¿qué puedo subir ahí? Bueno, yo puedo agregar, ahí entonces dijimos, estiércol, minerales, levadura, ahí puedo, melaza, una fuente de melaza importante, ¿no? La fuente de azúcares para los microorganismos. Ahí tenemos las hierbas y luego podemos empezar a jugar. Suero. ¿Qué tengo? Por ejemplo, no sé, tengo un corral y tengo el lixiviado de los estiércoles, ahí va. Puedo aplicar humus de lombriz para agregar, digamos, los humatos disueltos que hay ahí. Puedo agregar mieles de café, puedo agregar desechos de frutas, puedo agregar, entonces digamos, ahí es una cocina, yo puedo meterle cuanta cosa. Yo recomiendo mantener recetas simples, estables. No todo el día andarle variando y meterle ahí 50 cosas. Recetas simples, estables, controladas, con materiales que yo puedo estar obteniendo constantemente, ¿no? ¿El estiércol puede ser de cerdo? Sí, y no está tan bonito, pero... o sea, si lo que tenés es estiércol de cerdo, se podría trabajar, pero... Sí, el biol va a ser un biol bien hediondo. Y está jodido. Mejor para la composta. Mejor para la composta, que lo controla. Cuando no hay estiércol de vaca, por ejemplo, se puede usar pasto tratado. Sí, se puede hacer un fermento, digamos, o una base de MM, digamos, o pasto picado, fermentado con microorganismos para tener un inóculo microbiano. Jamás da la misma calidad, pero se puede hacer. Y ahorita vamos a ver, digamos, ahí lo que vamos a utilizar de estiércol son 40 litros para un tanque de 200 litros. No, ese tanque que está detrás de la compañera es el que vamos a utilizar. Son 200 litros, 55 galones, no sé qué les llega más. Y 2 cubetas de 20 litros que están ahí atrás. Esteban, aquí en la zona la gente usa mucho, no todos, ivermectina, por ejemplo, para el ganado. Sí. ¿Es recomendable que no tenga ivermectina o no tiene que ver eso? Sí, eso es lo que yo hice al inicio, buscar una fuente de estiércol lo más limpia posible, ¿no? Eso es un tema ahí que sí hay que hacer, pero por ejemplo conseguirse 2 cubeticas de estiércol para un tanque, eso es bien fácil, o sea,
Uno va ahí donde alguien está ordeñando, le deja la cubetita y en un día te llenan una cubeta facilito, una vaca, ¿no? Un animal excreta el 8% de su peso vivo al día. Entonces una vaca de, digamos, normalmente 350, 400 kilos te va a andar dando ahí 20 y pico litros de estiércol, ¿no? Más o menos. Ok, le voy a pedir que movamos el tanque para allá, que no tenemos acceso fácil al agua, y también vamos a dejar el tanque allá a la sombra, protegido. ¿Cómo es el tanque de allá? Está lleno Nosotros podríamos rodar. Ese, vaciémoslo encima de algo para... No lo vamos a usar. Lo vamos a echar en la composta, ¿sí? No, ya. ¿Lo puedo vaciar aquí? ¿Usted lo recoge? No. Ya. el tanque Yo echo el estiércol siempre primero para llenarse poco de mierda. Cuando uno hace esto tiene que quitarse la cacofobia. Un día se van a embarrar de caca. Vamos a ocupar que me laven ese balde por ahí con ese tanquecito. Entonces, tenemos el estiércol y vamos a empezar a hacer las mezclas ahí en las cubetas. Ahora que le des una lavadita, va a ocupar un voluntario que se ponga a diluir la melaza. No, pues no lo botes. No. No, pues no. ¿Cuándo nos lo permita? ¿Qué cantidad de Lo que vas a hacer es, tú le pones ahí la mitad un poquito más y empiezas a diluir la melaza. Todo lo que está ahí. Todo lo que está ahí. Sí es recomendable que la melaza la diluyan aparte y la integren. Ella se diluye muy bien, pero hay que diluirla uno manualmente. Hay que meterle ahí un poco de batido. ¿Sí? Se puede utilizar azúcar blanca también. Se puede utilizar, digamos, alguna fuente de azúcar barato que se pueda conseguir. La melaza es accesible y barato, pero lo más efectivo es el azúcar blanca. La blanca, Lamentablemente. cantidad. La blanca tiene cal, cantidad un 10% del volumen. Entonces vamos a utilizar 20 litros de melaza en un tanque de 200 litros. ¿Y si fuera de azúcar? ¿Cómo? Si fuera azúcar. Si fuera azúcar puede utilizar 10 litros. Digo, ya. No necesariamente, en lugares que se consiguen, digamos, en los ingenios, digamos, en Costa Rica se puede conseguir algunos lugares, digamos, un desecho de azúcar, ¿no? Que no, por alguna razón desecha. Esto dámela. Sí, tienes que ir como por partes. Otro el taladro ahí. Ándale. Entonces luego lo que vamos a empezar a hacer es simplemente empezar a llenar esto de agua, ¿no? ¿Y qué tiene la pala? Va a hacer el batidor ahí. Ahí me conseguía el taladro. ¿Tienes pesada la ceniza? ¿Es un... No. Bueno, Pero más o menos ahí están. mira, ahí son cosas que esto no es una cuestión fija, una receta fija, así digamos que tú vas a decir una cuestión específica. Hay que utilizar un volumen que no sobrepase cierto porcentaje, digamos, porque también la ciencia te puede anular la actividad biológica. Pero normalmente, digamos, de minerales, hablamos de lograr llegar a unos 10 kilos de minerales. Podría ser ahí. De minerales, si tienes rocas, si tienes los sulfatos, si tienes cenizas, pues una mezcla de esos que no sobrepase ese número de los 10 kilos. Ahora, se puede utilizar harina de rocas, digamos, harina de roca molida, pero la realidad es que para que una fermentación de 22 días solubilice minerales de una roca, no es realista, no va a pasar. Va a haber información de la roca que va a llegar ahí, pero la realidad, por ejemplo, la gente que le echa, no sé, roca fosfórica o algún tipo de harinas de roca, la realidad es que no se va a disolver. O sea, algo va a hacer, va a colaborar, ahí va a estar, pero yo prefiero la harina de hacer todo lo que son rocas, minerales, al proceso de compostaje. ¿Qué? Ya está diluida. Dale por ahí. Hay de la ese de hueso, Esteban, y allí hay de madera. Vean, esto es excelente y pueden ver este material, está diciendo ustedes, ¿no? Esto es harina de hueso o ceniza de hueso. Se hace, pues obviamente con huesos, digamos, de carnicería, huesos, lo que haya disponible. Lo que tiene más riqueza mineral, a nivel de calcio y fósforo, es la cabeza del animal, la vaca, por ejemplo.
por un dato, pero uno va a parejo los huesos que se consigan, ¿no? Entonces los huesos se dejan, si uno lo tiene fresco, se lo pone uno a las hormigas, ellas se encargan de limpiar, y uno cuando tiene el volumen de hueso se calcina en un tanque de acero con fuego, ¿no? Después de calcinado, eso se puede pasar al ya usar como una fuente interesante de minerales. La harina de hueso puede ser una fuente muy interesante de fósforo para las fincas, ¿no? El contenido puede ser bastante alto, y esto ya es ceniza de madera, ¿no? Eso lo pueden conseguir en los fogones de la cazavera, exacto, por aquí, en la fritura. Ahí nada más tienen que tener cuidado que no sea una persona que prenda el fogón ahí con nylon y llanta y vainas de esas. Luego pasa, digamos, en Centroamérica o en México, hay gente, parece raro, pero hay gente que pues para Aquí prender, lo prenden con guava. gente que usa nylon o vainas para prender el fogón, y no queremos meter eso aquí. Entonces, ¿cuánto hay aquí? 5 6 kilos. 10 libras. Está bien, vamos a confiar. libras de hueso. Y vamos a aplicar la mitad de esto. ¿Qué cantidad de melaza? 10% del volumen. De melaza. Sí. 20 litros. Edison, la levadura. No tenemos levadura. Vamos a puras bacterias del estiércol. Levadura de pan, corriente, se puede utilizar. ¿Qué cantidad de 50 gramos. Eso es bien. Normalmente las levaduras traen, los productos comerciales de levadura traen un indicador de relación de sí, cuánto de levadura por volumen de sustrato fermentar. Entonces uno ahí puede más o menos juzgar, pero eso es muy barato y se compra paquetitos ahí sencillos de 50 gramos, 100 gramos y se aplica ahí tranquilamente. 200 parece. ¿Qué más tenemos, Edison? Tenemos suero. Edison, ¿qué más tenemos? Tenemos Suero tenemos. material verde, sí, suero. ¿Dónde está el suero? ¿Es este otro? Ese es otro banco. Ya, eso va para adentro completo, sí. Ahí tenemos una fuente de lactobacillus interesante, microorganismos. Vale la pena. Y material verde aquí también utilizado. Ahí está, ese sí. el suero de Tráeme una fundita. ¿Cuántos litros tiene ese tanque? Mira, el suero realmente le puedes echar lo que tengas. Por ejemplo, en proyectos de café, para preparar el biofertilizante, la mitad del tanque es agua miel de café y la otra mitad lo llenamos con los materiales y lo aforamos con agua. Si yo tuviera acceso, digamos, a suero de leche, digamos un máximo, yo creo que sería alrededor de un 30% total del volumen en suero. Sí. Se puede hacer violes si tienen uno así, cantidades grandísimas de suero, se pueden hacer violes de suero, pero tienden a ser violes muy ácidos y tienden también a ser como que hay como una cuestión ahí de la proteína. Entonces el desdoblamiento de la proteína genera azufre, ¿no? Entonces son violes que tienen un olor muy azufrado, son olores también muy intensos, entonces hay que controlar un poco ahí esa vaina. Y aquí tenemos Eso lleva también. pasto picado, va para adentro. Eso es más melaza. ¿Perdón? ¿Eso qué? Melaza. Más melaza. Sí, es que lo que estamos haciendo es que los 20 litros de melaza los vamos diluyendo en porciones dentro de la cubeta para que se diluya bien y luego se aplica, ¿no? Podemos utilizar hasta 10, 15 kilos de material verde picado. Eso sí es importante que esté triturado, ¿no? Ahora sí, bátele con ganas. ¿Ya la melaza ya está? Sí. Échale agua al bidón. Ya le eché eso. ¿Ah? Ya lo moví. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces ahí tenemos ya todo el volumen de los materiales. Hay que tener cuidado siempre de no llenar el tanque hasta que tenga todos los materiales, porque luego pasa que me pasé y no me va a alcanzar. Entonces,
Eso va a flotar, entonces hay que dejar un espacio. Normalmente se deja un espacio libre, abierto acá, para que acumule gases, que eso digamos, porque si lo lleno todo, ¿verdad? No va a haber espacio para respirar ahí adentro. Bien batido. Y ahora de la tapa. Eso tiene empaque. Tenemos el cincho. ¿Sí va? ¿Cómo no? ¿Dónde está el cincho? No tienen que meter eso. Sí. Hay que dejarle un espacio para los gases. Mira un sitio aquí. No, pero eso no le va a caber. Sí está, sí tiene que estar. Por allí. Pequeño. 2 piedras arriba, ¿verdad? No, un cincho, tiene que haber un cincho y un cierre completamente hermético. Eso es fundamental. Cierre completamente hermético. Si es una barrica con roca, mejor. Sí, ahí está, por ahí anda. Tiene que estar. Ahora, nada más vean aquí, esta parte es importante. Esto es un respiradero, es una válvula de alivio, se llama esto, ¿no? Entonces esto lo que hace simplemente los gases que produce el sistema van a salir y le vamos a poner una botella con agua abajo que lo que va a hacer es que eso burbujea para liberar la presión, sale el gas, pero no entra oxígeno. Es un proceso anaeróbico, ¿no? A ver, hagámoslo. Se pudre, se llena de gusanos, se pudre y se pudrió la cosa. Ahí está. Navaja, por favor. Vamos a quitar los patrocinios. Ok, la tarea que yo tengo que estar pendiente es que yo tengo que garantizar que esto no se me vacíe de agua. Se puede llegar a vaciar porque a alguien se le caiga, digamos, ¿verdad? O simplemente pues, empieza a burbujear y el exceso de burbuja puede hacer que bote un poco de agua. Entonces, si se me sale, si el tubo se sale, digamos, de aquí, pues ya perdió el sistema, ¿no? Tiene que estar el tubo por lo menos 5 centímetros insertado dentro del tanque. Pudiera ser una botella un poco más grande para garantizar. Sí, ahí no hay, digamos, esta fue la que teníamos a mano aquí, pero evitar que no, como es grande se lo va a pasar aquí, pero le va a hacer un hoyito para amarrar el mecate. Yo creo que no, el cuello le ayuda. Sí. Entonces ustedes ven que los materiales de este viol están a la mano de todo el mundo. 2, 3 cosas ahí, tal vez que alguien puede tener más o menos de uno u otro. Ahí el tubo, tiene cegueta ahí en la mano, no tiene que ser tan largo el tubo, podemos cortarlo un poco. Dale el tubo. Mire. Dale como aquí. Se quiere poner a prueba la navaja, que es nueva y no sé qué. Sí. Me creció. ¿Tienen la maquinita eléctrica esa aquí? Sí. Dale, editar. Ahí perdió. Se calentó. Ya, dale, calentó el cachalón conmigo. Se me queda muy grande, ¿eh? Y ya vieron para qué fue que lo puse ahí. Ahí está. Entonces le hacemos la prueba. Ajá, Sello hermético. sí, Ya está. perfecto. Todo esto va a quedar aquí. Entonces ya registramos. Oscar, ¿dónde está Oscar? Oscar va a registrar. La fecha aquí. Biofertilizante. Hecho, receta, ta. Fecha de elaboración. Le vamos a dar la fermentación mínima, son 22 días. Aquí ya tienes un biofertilizante. Entonces vas a registrar en tu bitácora, puedes sacar en tu celular para anotar ahí, digamos ahorita, pero anotas el biofertilizante con la receta de lo que utilizamos para que tengas registrado qué es lo que tiene este biol. Vas a anotar la fecha de elaboración. Dale ahí.
¿Qué? Habla. No, escribe. Esa vaina en los videos no lo vas a volver a ver nunca. A ver, ¿quién se acuerda de la receta? ¿Qué aplicamos en este viol? 2 cubetas 2 cubetas de de estiércol. mierda de vaca. De mierda de vaca. melaza. 20 litros de melaza. 20 litros de melaza. Vamos al Kilos de paso. ceniza. 10 kilos de ceniza. Vamos al paso. Pero eran la mitad de ceniza de hueso y la mitad de ceniza de fogón. 20 litros de suero. 20 litros de suero. Y el resto de agua. Y hierba. Medio costal de hierba picada. Y buena vibra. Y el cubo de agua. Y faltó ¿Cuál es el aporte de la hierba? ¿cómo se llama? Hay una cosa bien interesante. O sea, primero, digamos, hay una extracción ahí de ácidos orgánicos de las hierbas que tienen una relación con propiciar formación de hormonas de crecimiento en la planta. Hay gente que agarra, digamos, no sé, meten un bambú y fermentan una hierba agresiva de crecimiento y hablamos, aquí tenemos la hormona del bambú, pero la hormona no se reproduce en agua con melaza. Los microorganismos se la comen y le dimos de comer hormonas y proteínas y aminoácidos y microelementos. Es realmente una extracción de sustancias orgánicas activas propiciadoras de formación de hormonas de crecimiento, ácidos orgánicos y otras cuestiones, digamos, ahí que propician. Que está en la materia verde, no está en la materia seca. Cuando eso se seca, uno no tiene ya sustancias, se volatilizan, se lixivian, se fermentan, etc. Entonces, eso es un aporte. Y lo otro que decía es que si uno utiliza la hierba lo que crece en el mismo lugar, el de la finca, tiene información mineral y microbiológica de la necesidad del suelo. Porque el suelo está cultivando esas hierbas porque hay una necesidad que esa hierba está aportando ahí. Entonces uno trae esa hierba, la trae para acá y uno va ciclando esa información dentro del sistema, ¿no? Esa hormona que se comen los microorganismos no se liberan cuando ellos están ya aplicados. Se la comió y sale para atrás de forma de desecho de microorganismo. Entonces estás ahí alimentando, es lo que decía, aminoácidos y microelementos y ácidos orgánicos que se transforman internamente. ¿Qué es interesante en un biol? Por un lado, contenido mineral, ¿sí? Hay microelementos. Un biol va a aportar más microelementos que macroelementos. ¿Qué pasó? La aplicación. Sí, vamos paso a paso. Va a aportar más microelementos que macroelementos. O sea, yo con el biol me puedo enfocar en cosas magnesio, boro, zinc, hierro, etc. Contenido de nitrógeno, fósforo y potasio va a ser bajo. El potasio es el que yo puedo subir un poco más fácilmente. El fósforo, como solubilizar una roca aquí, difícil, es baja la solubilización, es muy baja. En caso del nitrógeno, va a ser contenido bajo de nitrógeno, 1.5, 2% exagerado, digamos, que pueda llegar a tener. Lo que sí es interesante son microelementos. Lo otro es los componentes microbiológicos, los microorganismos. Entonces, por ejemplo, sí es bueno utilizar aquí microorganismos, por ejemplo, como los lactobacillus. Tengo tipos de bacterias que puedo inocular a través de diferentes sistemas y los microorganismos mismos que están en el estiércol. Va a variar en diferentes condiciones, pero hay una colonia microbiana interesante que se puede desarrollar ahí. Por otro lado, y bueno, no es específica, es diversa en base de lo que pasa acá. Y lo otro son compuestos orgánicos, ¿verdad? Ácidos orgánicos, tengo, digamos, compuestos bioquímicos de hormonas de hormonas sintetizadas, descompuestas, digeridas, es la que estoy buscando por los microorganismos, que liberan sustancias orgánicas que son propiciadoras de formación de procesos hormonales después en el cultivo, o sea, colaboran en esos procesos después en el suelo. La aplicación del biofertilizante puede ser foliar o puede ser drench. Yo recomiendo más drench que foliar. Y cuando uno trabaja en drench, puedes trabajar desde el 10 hasta el 30% en cultivos ya perennes, digamos, cultivos frutales, ¿no? Cuando trabajo con cultivos más pequeños, digamos, hortalizas, cultivos más sensibles, hay que bajar esas dosis, digamos, 10, 5%. Cuando se hace aplicación foliar, se trabaja entre el 13 al 5%, ¿no? La aplicación más segura es una aplicación al suelo, drench, ¿no? La especialidad mía de la tesis fue en bio, específicamente en fósforo. El cultivo de macadamia, aquí los suelos son muy pobres, en arenoso, y cuando se hicieron estudios de suelo, había 3 ppm por millón, 3 partículas, y con la aplicación de bio llegamos a aumentarla en un periodo de 4 o 5 años a 153
partes por millón. Usando la Ahí la pregunta que yo haría es, una pregunta no para responder, sino para tener, es, ¿será que es el contenido de fósforo del biol o las bacterias que se desarrollan en el biol que te permiten y que te ayudan con ese proceso? ¿Sabe que Hay una cosa bien bonita e interesante del trabajo que hace el biol en ese sentido, contribuir biológicamente ahí. ellos van en el suelo, lo que pasa es que no es tan asimilable, entonces esto aporta para que sobresalga. Es un excelente aporte. Con la aplicación del biol yo puedo sustituir cualquier otra fuente de micro en el cultivo de limón. Sí, perfectamente. Es suficiente para los micros. Tendría que buscar ya los mangos. El nitrógeno está en el aire y lo puedes absorber todo, el fósforo está abundante aquí en el suelo y con microbiología se puede disponibilizar, y el potasio es un poco el más móvil, como aquí llueve poco no se moviliza tanto, pero es más fácil de suplementar. Incluso por ejemplo en el biol uno puede agregar sulfatos de potasio y podemos trabajar ahí con eso. Pero recordar que la propuesta que estoy haciendo es una propuesta de un modelo en el que vamos a trabajar con compostaje, con abonos verdes y con biofertilizantes. Este biofertilizante yo lo puedo aplicar encima del abono verde recién cortado para alimentar los microorganismos que están ahí y acelerar el proceso con descomposición. O nutrir el abono verde que estoy cultivando en un suelo muy pobre, para ayudarle a ese abono verde, lo nutro con biofertilizantes, ¿no? Puede empezar a integrar cuando se hace el resultado y saber que poder. Bueno, ahí habría que tenerlo ya en la mano y ahí mismo, ahí así como está, es ahí de una vez el drench, pum, listo. ¿Verdad? Entonces, la mezcla total, digamos, por hectárea, podríamos hablar de 200 hasta 400 litros por hectárea de aplicación de mezcla, ¿no? A ese 20-30% de concentración. Ya pues, ahí está el biol. Yo les recomiendo también que busquen, hay miles de información del biofertilizante por todas partes. Sean juiciosos, porque también ahí hay un montón de inventos medio locochones ahí que, bueno, no sé, cada quien con su cosa. Esta es la base. De aquí para arriba se puede partir. Pero esta es la base, es un producto bastante económico. No sé qué ahorita el costo de esto, pero podríamos tal vez hacer un ejercicio ahorita en un momento. Me parece... ¿Sí está pegado eso ahí? Sí, estamos bien. Perfecto. Ahí tenemos el biol. Ahora vamos, muchas gracias. Pues ahora lo que vamos a hacer es elaborar una composta, y eso vamos a requerir muchas manos, así que prepárense. Vamos arriba. Tenemos lo que es cascarilla de café, trilla de café, y tenemos material verde, en este caso hierba merkel triturada, y un poquito de ceniza. Nosotros también utilizamos harina de roca en el caso cuando la tenemos, utilizamos también lo que es la harina de hueso, pero en este caso esos son los materiales que tenemos. Estiércol, ya desde mucho tiempo en reposo. Tenemos lo que es la cascarilla de café o trilla de café, como muchos la conocen, y material verde. Entonces, a medida que vamos preparando, vamos haciendo cama de eso, que ahora vamos a ver la demostración. ¿Dónde lo conseguimos? Luego dejar una... ¿Dónde se consiguen esos materiales? ¿Dónde lo consiguen? La trilla de café en la factoría. No sé si en la factoría de aquí, pero en el caso de nosotros, que tenemos una factoría en Las Placetas, yo consigo la trilla allá. El estiércol, ese vino de Santiago, de un potrero. Pero normalmente, ¿de dónde lo conseguimos nosotros? Nosotros ahora mismo tenemos la oportunidad que lo tenemos nosotros mismos. Tenemos vacas, y también que son vacas que están siendo tratadas de manera natural, es decir, que nosotros no estamos utilizando ninguna ivermectina, como dice el ingeniero. Son vacas que están cumpliendo su proceso normal, su pasto, luego está bulada, y ahí entonces aprovechamos ese estiércol y luego lo compostamos. ¿Tenemos a mano la composta terminada? Sí. Puedes traer un puñito y que se lo pasen para que vean el asunto. O sea, que todos los materiales se consiguen... ¿Me puede cortar una botella, Cumbito, para hacer la prueba del... Esa, córtale ahí, dame un vasito, por favor. Mira, ¿Qué altura? Mira, ahí está. Mira, por ahí. Este es el producto terminado. A ver, yo quiero que agarren y vengan a ver esto, porque eso es bien importante. O sea, esto es una composta terminada, bueno, que ya entró a su fase de maduración. Aquí podría quedarse de unos 10 meses más, pero ya esta es una fase en la que ya puede ir a campo de una forma muy segura. Huélelo. Algo importante
Algo importante es hacer esta prueba de acá. Y aquí es donde nos damos cuenta que la composta entró en la fase de humificación. Vean ustedes. Los que quieran palpar, pasen por Yo aquí. recomiendo que hagan esto para que conozcan lo que es el humus. Esta composta se convirtió en humus. Entonces vamos a hacer una prueba con la botellita. Échame un chin de agua ahí, por favor, a la mitad, pero ya está. Si alguien más. Pasen aquí, Edison, no te vayas muy lejos. Voy a hacerles una prueba que es interesante de ver de lo que pasa con una composta en este estado. Claro. Humus. Ahí salió una piedrita. No, este era un pedacito también de... El humo es como ese. El humus es lo que sientes gelatinoso. El humus es un coloide. El coloide tiene esa sensación gelatinosa, gelosa, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje tiene? Bueno, habría que analizar y ver, pero al sentirlo, y fíjate cuánto te queda a ti cuando lo estripas, te quedan ramas, te quedan hojas, te quedan piedras, ¿qué te queda? Muy poco. Y eso es lo que estoy mostrando aquí, miren. Ahí podemos ver, yo puse el compost en el agua, tiene que quedar biomasa, ¿no? Por supuesto que sí, pero vean, se disuelve el humo. Imagínense eso en la solución del suelo. Después de los 4 meses. ¿Este cuánto tiene, Edison? Ese tiene 5 meses. Tiene ese. Y ustedes vieron el puñete que yo metí, aquí queda, digamos, obviamente una cantidad ahí de material que tiene tal vez... Casi nada. Incluso ese material, si yo lo sigo estripando, vean ustedes. Que vean el comportamiento, vean ustedes. Ahí no quedó nada. Ahí es donde simplemente... Tan. Es de suma importancia registrar la fecha en que se elabora la composta. Y los materiales también. Y los materiales también para saber qué tiene y ahí también podemos nosotros observar qué tan eficiente es cada uno de los materiales que estamos utilizando. Si utilizamos la hierba merkel, qué resultados observamos. En el caso de que utilizamos higuerilla o cualquier planta de la que tenemos disponible en la finca. De hecho, la que muchos llaman malezas, que son nuestras aliadas. ¿Por qué? Porque la podemos utilizar como biomasa. Entonces, eso cada vez más nos hace más autosuficiente. Es decir, que no tenemos que salir a buscar esos materiales porque lo tenemos dentro del proyecto. Vamos a hacer mascarilla para el rostro con esto. Porque eso debe ser... Bueno, aquí lo que tenemos es una composta con un alto contenido de humatos, de ácidos húmicos, fúlbicos, etcétera, que son los mejores, que es el aliado para alimentar la microbiología del suelo. Eso es lo más importante, ¿no? Y esto es lo que aumenta la capacidad de intercambio catiónico. Mezclando, por ejemplo, quienes quieran continuar con fertilización química, por ejemplo, si yo aplico el compost y aplico mi fertilizante químico encima del compost, yo no lo hago, no lo recomiendo, pero quien por ahí continúa está bien, todo tranquilo, van a aumentar la eficiencia de fertilización, porque esto lo que va a hacer es ayudar a fijar ese fertilizante ahí en la rizosfera, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo se produce el humus? Con la materia que está a mi alrededor. Entonces, vamos a empezar aquí aprovechando la bondad de este mango y escogimos este lugar porque aquí específicamente en República Dominicana hay un riesgo mayor de deshidratación por la condición climática, ¿no? Hay una exposición solar, entonces yo tengo la bondad de tener eso, pues lo utilizo. Si estoy haciendo compostas a gran escala, pues voy a tener que usar una placeta como ese espacio donde tenemos parqueados los autos, por ejemplo. Entonces ya no tengo el árbol, pero bueno, uso la cobertura. Y sé que tengo el tema ahí de deshidratación, hay que controlarlo, ¿no? Eso hay que estar pendiente. Ahí hemos tenido esa experiencia ahí en las fincas de Gabriel. Hay que estar ahí pendiente de eso. Sí, esto es difícil descomponerlo. Entonces, 200 añitos. De ahí escuché otro. Entonces, lo primero es que vamos a hacer con la materia seca, vamos a hacer una cama. Ayúdeme que esa cama llegue ahí hasta donde está esa palmita, así bien derechito. ¿Con los pies o con qué? No, con lo que quieras. La pala, oye. Material seco. En cualquier con el, ¿sabes? Así. No. Era una cama, una franja. ¿Llega hasta allá? Exactamente. Toma bien. Ahí ya no me...
se descompongan. No, se descompongan una vez. Ok, vamos a ocupar un par de voluntarios que se conviertan en los aguadores. Entonces vamos a ocupar a 2 personas que tengan una cubeta y que nos estén trayendo cubetas y se van a encargar de que todo esto quede bien mojado. La composta tiene que estar muy húmeda al inicio. Yo tengo la composta, está seco, esto ahí paró. Tiene que haber una humedad de superior al 70%. Y ahorita van a ver la cantidad de agua que chupa esto. Hay que ir mojando. Hay que ir mojando. Porque si no mojas, luego mojar la composta ya elaborada es dificilísimo. Entonces, escogí ese tamaño por un tema de la práctica para hacer una composta pequeña, ¿no? Pero yo recomendaría que las compostas que ustedes hagan sean por lo menos de 2 metros por unos 3 a 4 metros de largo, ¿no? Vamos a hacer una composta, es semitrapezoide, o sea, semi digo yo porque no es muy pronunciada, entonces ya va a venir subiendo acá. No se me puede hacer una pirámide. Tiene que hacerse una composta como el dibujo que les mostré ayer, ¿se acuerdan? Y si yo, por ejemplo, le pongo una mariposita en el medio. Claro, pero eso cuando ya la hiciste para mantener la humedad. En este momento tienes que echar agua. Mucha. Ojalá tener una regadera, tener alguna cuestión, digamos, que facilite aplicar bien, o de ahí, eso ahí tenemos que... Ok, vamos a aplicar otro poquito más de esa materia seca. Traigan otra capita más. La hierba de arroz también. Lo cortan el arroz. Tú lo vas a coger gratis. El arroz usa mucha química. El tema es la carga química ahí. El arroz usa mucha química. ¿El agua es solo? Por ejemplo, ahí, digamos, si alguien digamos, podría intoxicar el suelo, podría ser un problema, pero para quienes quieren realmente certificarse orgánico, por ejemplo, que fuera el caso, ahí van a tener un problema de residuos. La hierba se descarta, la hierba de arroz por eso. Sí, no necesariamente, estás en una zona que no tienes otro material, estás empezando un proceso, estás caminando, es el material que tienes ahí, pues bueno, lo puedes utilizar y ir buscando. No necesariamente tiene que ser agua limpia, ¿verdad? Sí. Sí, pero también podemos utilizar un caldo de estiércol, podemos echar estiércol allá adentro. De hecho, se me olvidó hacer eso, perdón. Ahí está ese estiércol que está ahí, ya lo hay entre los baldes para hacer un caldo de mierda. Ellos van a echar el estiércol adentro del agua, lo baten y el agua que estamos usando es un caldo de estiércol para humedecer. Un té de estiércol. Entonces, podemos utilizar ahí para humedecer aguas mieles, digamos, diluidas, podemos utilizar... La misma melaza que queda en la cubeta se puede utilizar. Sí, digamos que hay gente que le gusta recomendar en la composta meter melaza o meterle microorganismos, meterle vaina. Esto aquí va a agarrar todos los microorganismos del ambiente y se van a venir. ¿Necesario? No lo es. Melaza tampoco es necesario agregar a la composta. ¿No hay que ponerle melaza, no? No, no hace falta. La composta, ¿qué diferencia? Estamos hablando de eso. Los ganaderos se derrumbó, igual que todos los socios están ahí. Todo lo que se usa de los fincas. Ok, entonces así es como vamos a controlar. Ya aproveché. Estamos buenos en la capa seca. Entonces, la forma en cómo vamos a controlar esto es que aquí tenemos una capa como de unos 10 centímetros. Entonces ahora nos vamos a ir con una capa fresca delgada. ¿Sí? Entonces la capa fresca, material verde. Edison, ¿tienes ahí alguien que cuáles son los materiales verdes? También ahora que acaban de chapear ahí con el rastrillo puede juntar ahí todo el pasto recién picado. Y si alguien está como aburrido o algo, puede agarrar un machete y irse a cortar ahí la hierba merkel. Amargo, sí, que te noto como medio apagado, vamos arriba. Ahora, para lograr una composta de mayor contenido de humus, la relación carbono-nitrógeno tiene que ser alta. Se habla mucho en las teorías de 1 a 20, 1 a 30, pero realmente la mejor formación de humus es si uno amplía ese rango. 1 a 40, digamos, para que haya un buen proceso de compostaje, por ahí puede funcionar. Yo lo que hago para controlar eso más o menos es decir, que por cada parte de materia seca yo le agrego de 3 a 4, perdón, por cada parte de materia verde, le agrego 3 a 4 de materia seca, o sea, es más materia fibrosa, carbonosa, que materia
fresca, ¿no? Ahora, sí es bien importante que haya esa materia fresca bien húmeda y por eso el estiércol cumple una gran función ahí, porque eso, digamos, es lo que humedece a la otra capa. Si yo utilizo material lignificado, como desechos, digamos, picados de arbustos, de madera, la picadura de todas las podas que acabo de hacer, por ejemplo, aumento todavía más la calidad de ese carbono que estoy metiendo acá. O sea, el objetivo de la composta es formar humos, el humo se forma con carbono. Okay. ¿Haría sentido tener como una trituradora de esas que venden para uno todos los residuos de poda y todo eso, pero ya en los más duros poderlo triturar? Justamente, esto viene de un picado con un material. Con un material. ¿Qué le puedo hacer? Porque hay una chipeadora que también se puede utilizar. Ahí lo que tienen que buscar, digamos, si es la picadora correcta para lo que uno tenga, ¿no? Exacto. Porque hay diferentes ensambles de picadoras según lo que uno necesita. Porque hay unas que te pueden triturar hasta tronco de 2 y 3 pulgadas. Correcto. Sí, y ahí entonces imagínate que esto todo el desecho de poda, tú llegas a sacar ese material, lo picas y tienes ahí todo tu material seco. Exacto. Por ejemplo, todo esos desechos de poda de hoy, eso en una picadora de estas. Correcto. De tritura. Pues tienes ese material, por otro lado tienes todo el monte que estás cortando de todo el abono verde que estás haciendo. Exacto. Consigues un poco de estiércol y con esos 3 materiales puedes hacer tu composta. Ok, excelente. Eso solo se estaría faltando el suelo, que es bien importante, 10% de suelo, y ahí alguna fuente mineral. Suelo, tierra. Tierra. A ver, préstame tantito aquí el eso. Profe, Diga. donde se va a hacer el compost, el suelo, sí, se puede hacer, por ejemplo, en cemento, o debe ser en tierras sueltas. ¿Qué piensan? Eso es. Mira, si yo no haría un cemento, no haría un piso de cemento para hacer compost. Hay unas fincas en que tenemos una condición que por A o por B hay una plancha ahí de cemento en un lugar donde hay un espacio que es el espacio que tenemos y le hacemos. Pero más... Hombre, me comí un mosco. Proteína. La carne del día. ¿Es favorable o no que sea una... Es favorable que esté en contacto con el suelo. Si tú haces una planta de compostaje y luego la quitas esa planta de compostaje, haces ahí un cultivo de hortaliza, una maravilla. Ok. Mira, este es el bledo que hablamos. Ah, ok. Uy, mira el bledo, déjame ver. Eso Se lo puede comer ahí mismo. ¿Alguien tiene un machete a mano ahí? Entonces, en las fincas que no hay trituradora y la tienen así entera, va a tomar más tiempo. Machete. Un palo ahí. Sí, pero también, digamos, por ejemplo, todo ese material que está así, ahorita al final de la composta la tenemos que voltear. Si tú tienes una composta con material no triturado, te va a tocar esperar unos 22 días para poder voltearla. Más tiempo. Que ella misma se afloje un poco ahí, pero no hay problema. Ok, el estiércol. Un colín. Ahora, aquí en este caso, por una logística para el curso, tuvimos que traer un estiércol un poco más maduro, pero nosotros buscamos estiércol fresco. Ahora, si uno tiene estiércol de vaca tal cual en una cubeta, es difícil esparcirlo, es más fácil hacer el caldo. Entonces, también por eso una solución para quienes tienen ganado, yo recomiendo que haya ganados en las fincas, es, ya está bueno, el estiércol está bueno ahí. Lo que se puede hacer es hacer una cama seca con este tipo de material, por ejemplo, cualquier material picado, ya sea monte picado, ya sea material seco picado, monte de la misma finca, y se hace una cama donde descansan los animales en la noche. Todos los animales pisotean, cagan y orinan encima de eso, y yo puedo ahí mismo poner mis minerales, puedo poner incluso ahí mi tierra, aplicarle microorganismos a la cama de los animales, y básicamente lo que hay que hacer es sacar eso una vez al mes o cada 22 días y ensamblar la composta. Entonces es una alternativa también muy viable. Ok, algo de mineral, echémosle unas polvorinas de mineral. es ceniza. ¿Eso qué es?
Eso es ceniza de fogón. De fogón de cazadera o no sé qué era. Que no sea madera tratada, es lo único. Sí, exactamente. Sí, también pueden tener fogón, digamos, por ejemplo, en muchas fincas, digamos, hay fogones para los trabajadores que calienten comida y se puede esos fogones estar recolectando ceniza ahí. Hay un proyecto en Guatemala que ahí culturalmente la gente se mete a los cafetales y se lleva la madera. Nosotros queríamos que la madera, el sistema agroforestal quedara en la finca, que es parte del abono, ¿no? Que queremos ahí, pero bueno, también culturalmente hay que contribuir con los trabajadores que se llevaran la leña. Entonces hicimos un trato, se llevan leña y traen la ceniza de vuelta. Y la gente entonces cada semana trae su fundita de ceniza a la finca y van trayendo, es una finca que hey, son 300, no sé cuántos trabajadores, entonces todas las semanas te llegan costales de ceniza, ¿no? Lo malo que están emitiendo CO2 atmosférico, queman la leña. Sí, mira, eso es una cuestión que llevamos haciendo miles de años para cocinar, eso que te voy a decir. La otra opción es morirnos todos. Eso lo viene ya. Que se salve el planeta. Esa es la otra opción. No, ahí es una cuestión, digamos, también interesante, que es más crítico lo que ocasiona a nivel de salud para la gente que otra vaina, digamos. Yo creo que el volumen, digamos, de CO2 que se mete con eso, no sé qué tan significativo será, pero incluso hay proyectos interesantes donde se está tratando de cambiar eso, por ejemplo, con biodigestores, pero hay un tema cultural. Y ahí, está ahí, es disponible. Bueno. Ya, ok. Lo más rico que hay. Ok, ¿qué nos falta? ¿Y dónde están los aguateros? Yo no he visto que hayan echado agua los aguateros. El agua no puede parar, Ok, aquí tenemos, digamos, como lo que sería el ciclo de capas. ¿Ya? Entonces, simplemente lo que hay que hacer es seguir para arriba hasta que lleguemos aquí. 1 metro, 2 metros. Digamos que lo mínimo es 1,20 m. ¿No? Lo ideal que llegue un poco más, pero si esta composta por el tamaño que tiene de ancho, no la vas a subir más de acá. Hay personas que le ponen. Muy bien, ahí te mantienes ahí quietico. Está bueno. No vale la pena hacerlo pequeño. 1,20 m está bien. Que no vale la pena hacerlo pequeño teniendo material. Aquí le estamos haciendo ese tamaño por un poco para la práctica, pero yo les recomiendo a ustedes hagan 4 o 5 metros cúbicos. Yo todo ese material tiene que hacerlo así. Y es muy importante, digamos, hay una diferencia, o sea, hacer este manejo así te va a ofrecer una calidad muy diferente. ¿Qué está echando aquí ya? Trilla. ¿Ah? Como material seco, sí, otra trilla. Entonces, vamos de nuevo, va material seco. Vamos, en jabón. Cascarilla de café. Mira, te vas a mojar, chica. Entrándolo de una vez. ¿Esto qué es? Cascarilla de café. Pulpa de café. No, cascarilla. Cascarilla de café. El pergamino del café. Ya, yo Saque el café oro. Sí, sí. Allá se consigue, José. No, eso hay que buscarlo en una fábrica. Ojo, pero que quede claro que no es una receta que vayan a buscar cascarilla de café. El que tiene cerca cascarilla de café la usa. El que no busca otra materia seca. El que tiene cácara de arroz, ¿la usa? Sí. El que tiene de cacao también. Bueno, también cácara de cacao. 98% vino. Bastante cácara de cacao. La cácara de arroz de vino. No, eso es una cascarilla como de... Es lo mismo. No, es lo mismo. El vino es cristalizado. Lo único que la única que yo la consigo que más Miren que tenemos un permisito para mojar. tú puedes fundirla. Sí, lo que pasa es que ya ahí está en descomposición. Ya está. Ya ahí es entró. Pero mira, hermano, que se vuelve Bueno, la gallinaza sería una fuente de estiércol. Entonces, cuando la capa de estiércol, pues guardar un porcentaje de gallinaza. Ahora, la gallinaza te cumple una doble función porque normalmente viene mezclada con acerrín. Entonces ahí tienes aquí con cascarilla de arroz. ya, entonces ahí tienes un material que te cumple esa función, ¿verdad?
gallinazas, lo podemos mezclar con gallinazas. No, señores, lo que hagan en sus comunidades. Pero ahí nada más la precaución sería para quienes están dentro de un programa de certificación orgánica. Las gallinazas sí ya es otro papel. Ustedes todavía no están ni en certificación. No, que no está, lo menciono porque quienes les interesa un programa de certificación, la gallinaza no es. Yo digo que todavía no está. Nada de estiércol industrial. Por ejemplo, digamos, estiércol de cerdo industrial, cerdos confinados, o ganado de feedlot confinado. Bueno, si tú tienes una gallina, si tú tienes de corral, gallina, tienes tu Yo porque me marqué la finca gallina de corral. Mira, depende de qué modelo sea. Entonces, hay varias certificaciones que lo prohíben por el mercado de los transgénicos. Y el que diga que produce gallinas ecológicas y transgénicos, El maíz transgénico. quiero ver. Si siembra el maíz. Porque con la gallina, la verdad que el tema de que la gallina en pastoreo comen el pasto, eso no es cierto. Tú reduces un 15% la consumo de concentrado. La gallina comercialmente. Si tú tienes yo tengo en mi casa 15 gallinas y ahí comen de hecho la casa y todo, la vaina, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Pero ahí, ¿es cierto de 15 gallinas? ¿Dónde va? Puñito, ¿no? Ok. Y los chivos también. Yo hacer un pequeño proyecto aquí de 200 gallinas estabuladas. Claro, ahí vas a alimentar tus gallinas con concentrados transgénicos. No, con los desechos de la macadamia. Bueno, ahí estás en otro nivel, estás en otro lugar. Tiene otras opciones, tiene moringa y tiene tallo de musacia, que lo mezcla con grano, pica los tallitos de musacia, lo mezcla con grano, y también puede hacer aquí un azuario acá, y eso da interdiario ¿Un qué año? 4% de proteína. ¿Un qué año dijiste? Asolario. Es criar a navaena, azola a navaena. Lo que pasa con la gallina, que hay que tener algo claro, que la gallina moderna que tenemos hoy es un desarrollo genético para que consuma granos. Y no hay gallinas, o sea, una gallina super criolla, super natural, que tiene una presión de eso, no es un monogástrico. El monogástrico depende del grano. Así está el desarrollo evolutivo y eso ha sido así. Entonces, para que la cosa funcione, tienes que meterle grano. Después se adapta. O nueces, o semillas, o ese tipo de cosas. Es lo mismo. Después se adapta a comer los desechos de la macadamia. Uno le echa el alimento y el maíz. Y se va mayormente por la macadamia. Bueno, pero eso es por los aceites también, seguramente. Dale como para esa esquinita, ¿eh? Estamos esperando ahí que... Material verde ya está a mano ahí. Sí. Va, por ejemplo, todo el agua que le cae y da la cascarilla que está seca. Es un tema que la cascarilla rusa y café tiene un tema para humedecer, ¿no? Pero se descompone. A mí la gente me decía, no hacemos composta con cascarilla de café porque se descomponga. Ustedes vieron la composta que le dimos en 4 meses. Sientan la temperatura que tiene ya eso. Ya la actividad microbiana en un día, la actividad microbiana que hay. ¿Qué más? Entonces la gente dice, esa sopa en 10 minutos está. Este es un curso eminentemente revolucionario. Y esa gente se dan cuenta, nos tiran una bomba todo. Evolucionario. Ya pasó la época de hacer un desastre para... ¡Mierda, loco! Mira, en el proceso de desintegración nacional, esta práctica era muy común en la década del 80. Toda la provincia tenía un departamento de conservación de suelo. Fue eliminado. En esa época, compañero, dame un momentico para meter aquí. En esa época se hacía esto. Se hacían todas las prácticas clásicas de conservación de suelo y algo que hacían. Todavía queda, pueden ver vestigios de eso. ¿Y el Tibet es bueno para eso? Bien. ¿Cómo se llama? Eso no se hacía, eso nunca se hizo. Bueno, yo trabajé 10 años.
Yo te digo que sea así. Juan José de Ocoa, Padre de la Casa, Santiago Rodríguez. Eran lugares todavía. Ahora sí, buena mojadita. Ojo esta técnica tan sencilla. Esto es lo que hace que la composta va a llegar a la altura que yo quiero. Exactamente. Ya le dije de otra forma. No tienen agua, pues vente con hacerla. Sí, es lindísimo. Hay un proyecto de mango en México que tenemos, que tienen unos árboles como samán, una vaina así gigantescos y tienen así una galería. Y entonces tenemos todo el sistema de compostaje, así una planta de compostaje que produce como unos 1000 toneladas al año. Ahí a veces hay una época de lluvia muy excesiva, que entonces se tapa, pero está bajo la sombra. Pero aquí, por ejemplo, así como estamos hoy, lo vamos a dejar así, se nos viene un aguacero que se moje. Nada le va a pasar. Lo cubre el árbol, pero igual en esta fase la humedad es súper beneficiosa. Y estamos en una fase en la que no hay un problema muy serio de lixiviación. Ahora, si te cae un aguacero hoy, uno mañana, uno pasado, ahí ya es otra cosa. Entonces sí hay que protegerse de eso. La ceniza, un poquito de ceniza. Ustedes elaboran allá, Ya se acabó el agua. En la piscina hay que meterse a cubetear de la piscina ahí. Esto es un estiércol que se descompuso, entonces también digamos sí, cumple una función como la tierra realmente también. Entonces, el que tenemos ya nada más sirve para la primera capa. Bueno, toda la paja seca de primera. Nosotros la estamos compostando. Hagamos una capa, pero con esta fibra para poder acomodarla aquí bien. Tráeme puños. Tráigase puños de la fibra ahí. En el invernadero tenemos mucha vaina. El invernadero tiene material verde y material seco. Pásame el puño encima. Par de vaca ahí. Con ese mes que puede fabricar oro negro, ¿verdad? Con los tallos del mes que pueden fabricar oro negro. Espera. Primero hacemos, cuando ya llegamos a esta altura, la recomendación es con el material fibroso, primero hacerle el perímetro para poder armar bien la cama adentro, para que siga subiendo. Como que va bajando cada vez que se va haciendo sólido eso. Esa comporta una pisadora. Ahora sí, terminamos de cubrir. Ahorita estaba botando de ahora, Mayo. Ahora Está precioso. pero falta en el medio. Son trucos muy sencillos, pero si uno no hace ese toque, tú vas apilando, y cuando llegas aquí tienes una pirámide. ¿Y qué es lo que pasa cuando se hace una pirámide? Que la composta, para que funcione correcto, ustedes se acuerdan que yo ayer les decía que hay una parte de un horno. Para que eso funcione, yo necesito una masa de materia que esté ahí abrazando. Si eso yo lo reduzco, la parte que está arriba va a ser una capa expuesta, una capa de interacción mucho más gruesa. Si yo eso lo ancho más, tengo más volumen adentro que está protegido por mi capa de interacción, entonces aprovecho más la fuerza del horno interno y funciona mucho mejor mi composta. Luego lo otro es que la gente empieza a hacer composta y se les empieza a desarmar por todo lado, entonces la gente camina por aquí y le camina encima a la composta, ahí ya estás jodiendo el material. Tenemos que ser muy finos en eso, ahora lo vamos a hacer al final,
se barre y se limpia y se mantienen las compostas bien conformadas siempre. Y cada volteo se mantiene la conformación de la composta. Eso es esencial para lograr la calidad de composta. Se voltea ahí mismo. Ahorita les voy a enseñar cómo se voltea. ¿Sí? Hay otro truco en el volteo también. Y de nuevo, igual que el viol, puedo hacer un composta 100% con material de mi finca. Ese debe ser el objetivo. Entonces, unos van a lograrlo más, unos lo van a lograr menos, unos ocupan más volumen, ocupan echar mano de biomasa cercana donde están, todo bien, pero es posible hacerlo así. Es posible hacer compost. Yo en mi finca hago compost 100% del material de la finca. Ahora, no es una finca comercial, es una finca diseñada diferente, tengo muchas áreas de producción de biomasa, ¿no? ¿Más agüita? ¿No está el de la manguera? Eso lleva como 3 meses. Una pregunta. Por ejemplo, ese material verde de chapeo que se queda en la finca, ¿eventualmente ese material puede convertirse también en...? Sí, eso va a ocurrir. Cuando va a ocurrir de una forma diferente, pero por eso es que yo digo que, que financieramente el modelo más eficiente es composta de alta calidad en las cantidades financieramente viables para ti llevar a la plantación, poner mucha energía en el tema de los abonos verdes superficiales, porque es donde más biomasa puedes llevar. Incluso tú puedes tomar la composta humificada, como dice ahora ese se oxigena durante 8 horas con un 5% de melaza, a las otras 4 horas le pones 5% de melaza y haces ese té de compost preparado y lo aplicas superficialmente sobre tu campo de cortado. Y eso hace que se descomponga más rápidamente. Y estás llevando los microorganismos y los hongos humificadores a tu campo. Al material recién cortado. Y entonces, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, no, para mí financieramente aplicarle tanto, 2, 3, 4 litros por planta es imposible, lo iba a trabajar a puro té de compost. Puedes hacer eso perfectamente. Ahora, para el té de compost tienes que usar una composta que por lo menos haya llegado, lo mínimo, yo diría tal vez 6 meses aquí lo lograríamos por el calor, la temperatura, pero yo uso compostas de 1 año, pero por ejemplo tal vez a los 6 meses ya es posible. Eso puede traer Sí, ahí también como fecha así, eso sí, drena un poco. Pero eso pasa. Sí, no, eso es... El rastrillo. ¿Dónde está el rastrillo? Ahí está. Pégale una rastrilla ahí. Al entorno de lo que está cayendo para recoger y se le puede incorporar una fruta de mango verde. Que vaya el mango, ahí no hay ningún problema. Pero muy caliente. Es para que te des cuenta la cantidad de carga microbiana que hay en el ambiente. Eso está caliente por la microbiología. ¿Y por qué calienta tanto? Porque el material verde está lleno de sustancias orgánicas que yo hablaba ahora. Ahí hay hormonas y aminoácidos y sustancias solubles. Tenemos toda la pared celular. Cuando muere la planta se desdobla. Y tenemos todo el caldo microbiano fresco del material vegetal, que eso es así exactamente como tirarle una chuleta a un cocodrilo, pues. O sea... Y el lactobacilo en la superficie del pasto también. Cantidad de lactobacilo. Si uno trabaja, digamos, orgánicamente en todo el campo, obviamente que hay más, le llamamos levaduras ambientales. Microorganismos, lactobacilos, levaduras, bacillus, de todo hay ahí que está aquí reproduciendo. Entonces ahora, cuando pasa este proceso de calentamiento... se puede dejar ahí. Ahí hay bacterias fuertísimas trabajando. Un poquito más de material verde, no, está bien ahí. ¿Hay más? No. ¿Hay más? No, ya de esa... O sea, ellos hay más, pero vamos a ir haciendo capas. Por ahora se están haciendo capas de 2 sacos. Miércoles. Esa es una buena observación. Las medidas que sean. Claro, pues sí, aquí tengo aquí a Edison, que está aquí al pie de la letra. Pero por ejemplo, después tú puedes medir en centímetros, puedes medir en carretillas, puedes medir en costales. Ahí basta hacer una unidad de medida. Exactamente. Que se dé referencia de lo que debe aplicar. Digamos, incluso en compotas industriales, la unidad de medida es la pala del tractor, ¿no? Se comercializan los sacos de esto, pintarlo. Sí, claro que sí, se podría.
Lo que hacen grandes cantidades. ¿Qué regalo? Es con el propósito de comer. Mira, empecemos a echarle, yo creo que ahí, pueden traerse un costal de cascarilla y lo botan aquí en el suelo para que vaya absorbando ese lixiviado que se nos va saliendo ahí. Cascarilla, o de eso también. Cascarilla, creo que. Sí, ahí bien. Ahorita eso lo vamos a recoger al final, pero para que el agua que se nos vaya saliendo no se nos pierda, vamos a dejar ahí. Estoy haciendo una coletita, por esto es algo más. ¿Ah? Eso se mece. Sí. No eliminar los hongos benéficos. No, en cantidades así pequeñas no hay problema. No sobrepases el 3%. Harina de roca también se lo puede poner. Sí. Harinas de rocas, harinas de hueso, harinas de todo eso. Cualquier fuente de minerales ahí es posible. Ahora, aquí sí no pongan sulfatos. Porque en esta fase el sulfato se va a destruir y se va a perder. Si yo quisiera decir, bueno, quiero aplicarle magnesio o alguna vaina ahí, esa cuestión, se mezclaría en la composta terminada. Se termina con una capa de arriba. No, aquí sigue para arriba. No, yo digo la última. La última normalmente buscamos que sea una capa seca, pero lo que pasa es que luego lo vamos a voltear y queda todo homogéneo. Ay. Entonces, ¿qué está echando agua todo lo que yo? No, tienes que echarle con ganas cuando lo haces, para que no tengas que echarle después. Bien, cuando te va bien, sí. Digamos, a veces los tenemos las compostas expuestas, pues van a deshidratarse, entonces hay que estar manteniendo la humedad. Hay lugares que lo que hacemos es que se pone un sistema de aspersores encima de la composta, no debe ocultar, se puede hacer, pero eso ya es mantener la humedad. Ahora es que hay que humedecer el material. Aguatero. Ayuden ahí a traer más material verde. No viendo que su hermano está viendo. Entonces, con mucha fuerza no me va a fijarla. Yo sé que la fuerza ni una máquina de bomberos. Aparentemente vamos a la periferia. Para que se dejarlo ahí.
¿Cuánto trajiste de la composta terminada? Ahorita vamos a hacer la práctica terminando de ponerle la que se podó. Y vamos a ver ese árbol en 4 meses. A la planta que se podó. No, sí, ayer yo hablaba que de 2 libros para arriba. Ojalá. Por ejemplo, para mí, en mi criterio, ahí ese árbol deberíamos echar por lo menos una cubeta. Pero multiplica una cubeta, son 20 litros. Entonces multiplica 20 por ¿cuántos árboles por hectárea? Por 10,000. Un ejemplo. Pero vamos, no, en una. ¿Cuántos árboles tienes? 10,000. Entonces 20 por 10,000 son 40. Son 20,000. Voy a traer un saco, Yo José Carlos, es de nosotros los que le echamos agua. Vamos a venir con un saco. Sí, Boca le retreta la llave. Sí, me trae. ¿Cuánto nos queda de estiércol? A ver, un par de sacos de estiércol ahí, por favor, compañeros, que estén por ahí, 2, 3 sacos. Y eso no está muy alto, ¿se va a derrumbar? Más. 1, 2. Ahí está el otro, ya con él está buena vida. No, ninguna. A incluir uno cada 4 meses. ¿Cómo que pido que lo queman? No. Estamos todos pasados 98. Ahí no se quema. Ahí no dan examen. Sí, está bien. ¿Quién examen? Ahí es de 80 para arriba. Tenemos una capa con ese material seco. Y para no hay poder hacer examen. bien ahí. Sí, el profesor que gana examen. Ese dio. Digo, el profesor, complicado. Era intenso. Exámenes raros. Examen desgraciado que dejaba maldito. Cuando nosotros cogimos un examen, se partía uno y pasaban 3. Uno lo cogía primero. Aquí hay esta cascarilla, le ponemos esto. Ponerle una cascarilla, pero quiero poner de ese pasto picado, ese pasto, la vaca esa. Manuel. Arriba, ese carro está ganando. Ya manejé. Ya yo pedí. Este más pequeño. Esta es para Callarro, esta es de arroz. No, ya, Tiene pinta que sí. No, puede ser de pasto también, no hace falta de pasto. Sí, ahí. Adiós. 4 horas, quizás. Lo compraron.
Echémosle un saquito cascareño encima, ¿sí? Buena humedad. Ya está de la cascarilla. Echamos la cascarilla, entonces. Sí, échale un saco encima. Ahí está bueno, yo creo que está bueno. Era uno nada más. ¿Solo queda uno? No, que fue uno que aplicamos. Sí, pero le echamos un montón de la paja. Ah, ese poquito de monte, sí. Mira, ahí estamos en una altura, como yo diría, en el mínimo de la altura que podríamos tener. Vamos a darle todavía un poquito más con lo que nos queda de material, porque se nos acabó el material verde. Entonces eso ya nos marca la línea. Ya ahí, de ni modo. Sí. Y eso saco, ¿no? Arriba. Yo creo que la composta también. No, ese es cierto también en el tema. ¿Este también es cierto? Sí. Tiro arriba. Ah, por arriba. Arriba. Ya está caído. Sobre pinta hidratado, ¡Ey, mañoso! como apunta y no tiene. Dejó. Queda mucho estiércol. Vamos a dejar ahí porque el hombre iba a poner a hacer compost. Sí. Me ayudan dos ahí con esas palas planas a hacer una barrida así a todo el olor de la composta. ¿Quién se manda? ¿Quién es el bueno? ¿Qué es lo que te quieren dar? Dale una limpiada alrededor. Vamos a quitar los sacos. Otra vez a llevarlo. Lo tiramos arriba. Aquí. Está recogiendo, entonces ya lo... ¿Y cuál es el volteo ahora? ¿Ya viene el volteo? Ok. 2 años bien.
Y entonces no se deja así. En esta lo vamos a voltear, entonces sí Y ahora la que venía está grabando ahí, está grabando. Ajá. Entonces, llegamos ya a la terminación del tamaño del compost. La foto, Miguel Le Ángel. llegamos bien porque se nos acabó el material verde, pero le llegamos al tamaño mínimo que teníamos que llegar. Entonces, entonces ahora viene el proceso que inmediatamente elaborada la capa las capas de la lasaña, digamos. Aquí está el marco. Vamos a proceder a voltearla para homogenizarla. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacerlo con la lasaña? Que nos permite armar bien el compost, medirlo, medir las cantidades, ver el volumen que tenemos. Ahora que lo volteamos, tenemos que llegar a ese mismo tamaño. Entonces, ¿cómo se voltea? Yo tengo que venir. Por un lado, voy a cortar aquí una tajada del pastel. Y eso lo voy a hacer para un lado, lo voy a revolver y lo hago para allá. Y aquí es importante que el volteo tiene que llegar hasta el fondo. Vean que está libre aquí. Luego a veces la gente, no, yo lo voy a voltear y se agarran y se le agarran ahí así y le hacen un medio volteo y la parte del centro nunca se voltea. Entonces tengo que ser muy, muy juicioso en esa parte, ¿no? Hay que echarle agua, no quiero. Si ocupamos que el que esté con agua le esté aquí. Aguatero, Moviéndolo ahí, yo lo voy volteando aquí. aguatero. que ahí se va mezclando, se va ligando. Eso lo digo. Amigo, usen, pónganse al pelado. Para que vengan de frente. Sí, así de frente. Lo que pasa es que para ese lado, para yo poder mezclarla, no de mi lado. Espérate, que yo soy zurdo, espérate. Ah, te ves. Gracias a Dios. Échale agua ese. Ahí. Cata, filma eso, que Miguel Ángel no se ve todos los días, ¿no? No. Ya, Frida. Primera vez que lo veo sudando. Seguimos picando. A ver, vean, aquí hay algo importante. Esa parte que está aquí, aquí está la parte volteada y aquí yo dejo un carril. Sácale para allá vos. Y entonces yo estoy seguro que llegué al fondo. Ok. ¿Ya? Porque ahí, en el fondo, si yo no volteo eso, esta va a ser la capa anaeróbica. Pero yo tengo que seguir que llegué hasta el fondo. Entonces yo sé que eso, ya volteé todo. Le volvemos a dar la forma un poquito más ancha. Entonces, lo más importante es el volteo. Lo más importante es todo. Eso cuando lo hago con habichuela, que usted lo va volteando, echa esos aceitico verde, su limoncito, lo va volteando Con cariño. Ok, entonces, creo que tenemos que darle un poquito más de espacio porque aquí no podemos sacar la otra capa. Vamos a levantar esta. Aquí los que no han trabajado construcción, este es el momento de aprender también. Así se mezcla la arena y el cemento. Eso lo hacían. No me van a creer si yo lo digo. Si yo no mando evidencia gráfica. Pasa. Gracias, muy amable. Bueno, yo hago esto todas las semanas y es el que va a aprender. Y Oye, yo también, venga, los que no fueron al gimnasio todo día. y yo también tengo mucho conocimiento ya. En
uno quiere aprender. ¿Quién le va a dar? Lo que no fueron. Para el viol. Eso, ahí, mezclar bien eso es importante. ¿Qué? Mira el hombre. Ya tenemos la evidencia gráfica, ya. Porque nadie me lo iba a creer. Mira, no me quiera tanto. Transfiere que tiene presupuesto. A lo que sea. No se preocupe que eso es importante también. En este caso nosotros no le echamos tierra porque ya el estilo que estamos utilizando está demasiado viejo. Entonces va. Tenemos que llamar a mujeres también. 50. Ahorita había que ponerle un poco. Otro no se puede ser dos. Ya, y tú podías hacer esa capa ahí mismo. No, pero ahí ya no le vamos a dar más grosor. Ahí vamos para allá. Usted tiene que calcular. Que haya una capa, una masa suficientemente grande que me mantiene el horno caliente. Si yo le doy menos altura, la composta no va a comportarse correctamente. Entonces, eso, ¿a los cuántos días que tú dices que vuelve y se mueve eso? Aquí, como lo dejamos quedito los primeros 25 días. Luego lo volteamos de ese día 30 días más adelante, luego otros 30 días más. Y no importa la temperatura que llegue. No importa, por ejemplo, que llegue a una cierta temperatura. Ojalá que se caliente bien. Eso tiene que, el reto, cuando la gente dice, me quedó bien la composta, la meta es que la composta sobrepase en los primeros 2 meses los 55 grados, es lo mínimo. Lo ideal, no, Celsius. Lo ideal es que llegue a 65 y se mantenga a 60-65 durante los primeros 2 meses. Más de eso, muy difícilmente va a subir. 67, 68, casos extremos llega a 70, no pasa nada. Ella se pasteuriza, pasa el proceso y hay una reinoculación natural que ocurre en el proceso, hay un cambio de microorganismos y empieza la otra fase de la composta. Yo hago eso con lo que yo recorto de jardín, pero nunca lo muevo. Y ahí se hace todo. No sé si tendrán alguna calidad, alguna. La calidad del humus que se forma y la calidad del abono que se forma es muy diferente que cuando uno lo controla de esta manera, ¿no? Tratar de seguir ese mismo. Y ahí ahora o sea que y ahí resumen. No, pero ahí ya no le vamos a dar más grosor. Ahí vamos para allá. Una pregunta. Usted tiene que calcular. Depende del material que tú estés utilizando. En este caso, como estamos utilizando cascarilla de café, necesita más. La del arroz se satura más rápido. Es decir, que va a depender del material que tú estés utilizando, así mismo va a ser la proporción de agua. Realmente no se tiene una unidad exacta. Sí, digamos que pues también a veces hay gente que digamos, tiene mucho deficiencia de agua, no tienes acceso a mucha agua, pues va a tener que hacerlo, digamos, un poco más, ser más estricto en que tanto lo controlas. Ahí ese tubo está abierto parejo y que se moje, digamos. En el caso de nosotros utilizamos regadera para eso mismo, para que solamente se vaya depositando el agua que se necesita para no tener
porque ahora estamos en tiempo de lluvia y tenemos agua en abundancia, pero los que hemos vivido la sequía sabemos lo que es administrar el agua. Pero se han hecho algunos estudios que más o menos tengan No, medido ¿no? exactamente. Por ejemplo, yo en mi casa, cuando hago una composta de 3 metros cúbicos, utilizo 500 litros de agua. Perfecto, eso era para uno tener una idea. Eso es lo único que tengo medido. En otros proyectos... Bueno, pero ya uno le da una idea. Claro, realmente eso lo tendríamos que medir. En Costa Rica ahí tenemos la dicha que hay normalmente mucha abundancia de agua. Entonces, la mayoría de las fincas tenemos una naciente, tenemos ahí una entrada de agua libre. Yo en mi finca tengo un tubo de 4 pulgadas todo el año parejo tirando agua que entra a la finca. Entonces, también, por ejemplo, si uno hace la composta en la época de cosecha de café, por decir aquí en la zona, y utilizas la pulpa de café fresca, es súper húmeda. Entonces tú pones cascarilla y arriba le pones la pulpa y no volteas ese día, sino que lo dejas y ella misma trasloca la humedad ahí. Y como tú, cada qué tiempo hay que darle humedad. Idealmente no se le da. Aquí en condición así, que aquí es más deshidratado, más seco, hay que estar detrás de eso. Ahí ustedes cómo les va. El otro día en el tipo de seca, había que estar humedeciendo diario. Edison, quiero resaltar, él dijo para no alterar el proceso. Los volteos son una alteración. Y los volteos destruyen los micelios que se van formando. Entonces yo no quiero voltear la composta, pero la volteo, porque si yo no la volteo del todo, puedo generar un problema anaeróbico. Se me hacen las 3 capas que yo mostré en la diapositiva, se me hace heterogéneo el proceso y no tengo la calidad. Entonces cuando yo volteo, sí tengo que mojar. Sí. Dependiendo de la condición, tú tienes que estar preparada para observar. Por eso es que tú vas a venir ahora a los 15 días y vas a hacer un perfil de la composta. Y vas a ver, se me está secando, se me está haciendo anaeróbico, ¿qué me está pasando? Antes de voltear, el día antes tú abres, dices, mira, está muy seco. En el volteo me la mojan. O abres y dices, mira, no, está bastante húmeda, me la voltean, no me la mojan. O sea, tienes que estar ahí pendiente del asunto. A la mierda, Tilín. A la mierda. También es para lo que le gusta ir al gym y esa vaina. Sí. Agrogym le decimos. Agrogym. Estoy ready para el juego de mañana. Miguel Ángel, entonces ya no hay gente que tenga vaca. ¿Te conozcas? Sí, lo que pasa es que normalmente la gente que tiene el espacio está vacío. Entonces, lo podemos dejar aquí. Se sabe, tiene que cruzar por ahí. Estás respirando. Pone una cubeta. No, pero se la merece. Esa la merece. Sí, yo creo que sí. ¡Oscar! Ok. Va a agarrar un hombre que sea mala de comparación. Ay, gracias. Nosotros ya para los que quieran ver la mezcla de nosotros estamos ligando con canela. Realmente hay importancia que tiene la agricultura orgánica. Se puede jugar con a diferencia de la agricultura tradicional o química. Esto se dice vos
A desayunar con el cafecito. Y es muy bueno, pero uno no está acostumbrado. Y ahí se concluye entonces, ¿verdad? Sí, ahí. A las 6, 7 de la mañana. Pásame, por favor. Callopino. Si yo no lo hallo, se lo guardo para la próxima vez. Pero si la hallo, Pero Sí, claro. No con fuego como estaba, pero sí, de vez en cuando. ahí lo logramos. De vez en cuando tira uno. Uno sí. ¿El qué? Está en tu regalo. Ah, sí. Cada rato. ustedes del estiércol que quedó. Ah, escuchame. Bueno, ¿y los tanques?